Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Aguilar. Vamos a estudiar unos fundamentos de JavaScript, lenguaje de programación utilizado para dar dinamismo a las páginas web en HTML. El JavaScript lo vamos a utilizar dentro de los tags, dentro del tag style, en el contenido del tag style, o directamente a través de la asignación a eventos dentro de los tags, a través de atributos como son onLoad, onClick, onFocus, onBlur y otros que pueden consultar en internet. Ahora, vamos a analizar, como les decía, que va a ser JavaScript, se va a interpretar en el momento que se identifique por el navegador el tag script. Entre el tag de apertura script y el tag de cierre script vamos a tener el código fuente en JavaScript. Ahora, ¿cómo vamos a definir comentarios? Tenemos dos maneras de definir comentarios: comentarios de una sola línea a través de la doble diagonal, o comentarios de múltiples líneas a través de la apertura de la zona de comentarios por diagonal asterisco y el cierre de asterisco diagonal, y podremos realizar comentarios de múltiples líneas. ¿Cómo se efectúa la asignación en el lenguaje de programación JavaScript? Tenemos la asignación de valores numéricos, que se ejemplifica aquí la definición de variables y la asignación de los valores y de variables, y la asignación de cadenas de texto. Tenemos que a la variable de nombre, la definición de variables en la parte superior a través de la palabra clave var. Tenemos la lista de variables, finalizamos con punto y coma, separamos los nombres de variables con coma, asignamos a través del símbolo igual, y en este caso, que son cadenas de texto, abrimos comilla, indicamos el texto, cerramos comilla, punto y coma para cerrar la instrucción. En el caso de la JS_var_name_b, la asignamos con hola, el símbolo más, en este caso, efectúa la concatenación o la unión de dos cadenas. La siguiente cadena se indica a través de la apertura de comillas, un espacio, la palabra mundo, un símbolo de exclamación, cerramos esa cadena de texto con las comillas, e indicamos el fin de instrucción con punto y coma. Y así como realizamos la concatenación de esas dos cadenas, podemos realizar la concatenación de dos variables. En este caso, el contenido de la variable JS_var_name_a lo vamos a unir con el texto contenido por la variable JS_var_name_b. Y ese valor va a ser asignado a la variable JS_var_name. Vamos a identificar tipos de datos como es null, que nos va a identificar un valor nulo explícito. Vamos a poder asignar igual a null. Y en el caso de que no haya una asignación, si nosotros analizamos el tipo de dato de una variable no definida, nos va a indicar el texto undefined. Ahora, ¿qué otro tipo de datos vamos a tener aparte de los números, las cadenas null y undefined? Vamos a tener unas estructuras llamadas arreglos. ¿Cómo vamos a definir un arreglo? Lo vamos a definir a través de una asignación, en este caso JS_var_name, que es la variable que definimos en la primera línea, que es var, JS_var_name, punto y coma. Lo vamos a asignar como JS_var_name igual a corchete que abre, corchete que cierra, punto y coma. De esa manera indicamos que se va a tratar de un arreglo. ¿Cómo asignamos valores a un arreglo? ¿Cómo ingresamos valores? Lo vamos a hacer a través del método push. Push va a ingresar valores dentro de ese arreglo. ¿Cómo vamos a efectuar la asignación en una posición? A través de la sintaxis que se indica en la siguiente línea, que es JS_var_name, corchete que abre, el número del índice o el número de posición, que se van numerando desde 0, es decir, la primera posición es 0, la segunda 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, igual a, y indicamos el valor. Para recuperar el valor de una posición,
vamos a utilizar la sintaxis JS nombre de la variable, en este caso JS value, igual a JS bar name, corchete que abre, número del índice, corchete que cierra, punto y coma. ¿Cómo vamos a saber cuántos elementos contiene un arreglo? A través del atributo length. ¿Cómo lo consultamos? Vamos a asignar una variable, en este caso la variable se llama count, JS count, igual a JS bar name, que es el nombre de la variable de tipo arreglo, punto length, length, el cual punto y coma indicamos que se va a asignar el valor del número de elementos a la variable count. Tenemos un método dentro de la clase, nos definió para la clase arreglo, el cual es for each. Este va a ser muy útil para nosotros y su sintaxis es for each y vamos a definir una función. Esa función va a tener un parámetro que va a corresponder con cada uno de los elementos. Mientras va recorriendo el arreglo, va a ir reemplazando el valor de ítem por el elemento actual. En este caso, lo único que hace esta función es desplegar el valor de cada uno de los elementos. Pero como se define aquí, alert item puede reemplazarse por cualquier otra función que se quiera, otra operación que quiera realizarse sobre cada uno de los elementos. ¿Qué otro tipo de datos vamos a tener dentro del lenguaje JavaScript? Vamos a tener objetos. ¿Cómo definimos los objetos? Vamos a definir una variable. En este caso vamos a decir var espacio js bar name punto y coma. Definimos una variable que se llama js bar name, a la cual le vamos a asignar en la siguiente línea dice js bar name igual a llaves que abren, llaves que cierran, punto y coma. En ese momento definimos que esa variable es de tipo objeto. Ahora tenemos dos sintaxis para asignar valores a los atributos. Una es indicar el nombre del atributo entre corchetes y entre comillas igual al valor, o indicar nombre de la variable punto nombre del atributo igual a valor del atributo. En el caso indicando de manera inmediata, se puede realizar pares nombre del atributo, valor del atributo y asignarlo de una sola vez a un objeto. Es decir, js bar name es igual a llave que abre, nombre del atributo, dos puntos, valor del atributo, coma, nombre del atributo, dos puntos, valor del atributo, coma, nombre del atributo, dos puntos, valor del atributo, y tantas veces cuanto necesitemos esos pares atributo, dos puntos, valor, separados por comas, cerramos la llave, punto y coma. ¿Cómo vamos a recuperar los valores de los atributos de un objeto? Tenemos dos maneras. La primera es nombre de la variable, en este caso js igual a nombre del objeto o la variable que contiene el objeto, js bar name punto nombre del atributo, punto y coma. Y la segunda manera es js value igual a js bar name, abro corchete, comillas, abro comillas, indico el nombre del atributo, indico comillas, cierro el corchete, punto y coma. ¿Cómo voy a recuperar el tipo de dato al que pertenece una variable? A través de la palabra de la expresión, type of y el nombre de la variable. Y me va a recuperar una cadena. Esa cadena puede ser undefined number string object. Ahora, si yo quiero recuperar el nombre del constructor de un objeto, lo que voy a utilizar es nombre de la variable .constructor.name y voy a poder recuperar el nombre de la clase a la que pertenece un objeto. En lo que corresponde a la aritmética de JavaScript, voy a poder efectuar sumas de dos valores o sumar valores con variables. Puedo efectuar restas, restar directamente valores o indicar restas entre variables y valores que vamos a asignar a otra variable, a una segunda variable.
De igual manera, multiplicaciones entre valores o entre variables o variables con valores, divisiones entre valores numéricos o entre variables y valores numéricos. Y para indicar la precedencia de las operaciones que se va a efectuar antes y que se va a efectuar después, puedo hacer el uso de los paréntesis para, en este caso, decir primero realiza las multiplicaciones y la división y ya luego realiza la suma. La concatenación, como les indicaba, la concatenación es la unión de dos cadenas. En este caso vamos a definir tres variables: la variable JS inicio, la variable JS final y la variable JS output. Asignamos a JS inicio el valor hola o la cadena hola, a JS final vamos a asignarle el valor, la palabra mundo, y vamos a decir que JS output, que es la tercera variable, va a ser igual a JS inicio más JS final. En este caso, el operador más está haciendo la función de concatenación. Las cadenas en el lenguaje JavaScript son objetos. Estos objetos tienen atributos y tienen métodos. En este caso vamos a utilizar el método char_at y definir la posición para recuperar el valor de un carácter dentro de la cadena. O podemos indicar que queremos acceder a un carácter abriendo el corchete, indicando el número de índice, numerado desde 0 hasta n, donde 0 es el primer carácter de la cadena, y cerramos el corchete y punto y coma. Ahora, la longitud de la cadena la podemos conocer a través del atributo length, L-E-N-G-T-H. Podemos determinar si una cadena contiene o no una subcadena a través del método include, recuperar el índice, la posición en la que se encuentra esa subcadena con el index of. El método index of, podemos reemplazar un texto dentro de la cadena, una subcadena por otra subcadena a través del método replace. Podemos segmentar la cadena, convertirla en un arreglo a través de un delimitador. En este caso sería search, el delimitador, y split sería el nombre del método, es decir, variable.split y entre paréntesis indicar el delimitador. Podemos recuperar una subcadena, es decir, nombre de la variable .substring, decir el índice inicial y el índice final para obtener una subcadena. Podemos convertir a mayúsculas, a minúsculas, eliminar espacios a través de métodos como toLowerCase, toUpperCase y trim. Lo que se refiere a la lógica. Las expresiones lógicas dentro de JavaScript, vamos a tener herramientas como es definir o determinar si hay igualdad, determinar si hay desigualdad, determinar si un valor es menor, si es menor o igual, si es mayor o igual o si es mayor. Esto a través de los símbolos que se muestran en rojo. Conectores. Los conectores nos van a permitir realizar operaciones lógicas o concatenar operaciones lógicas, unir la validación de expresiones lógicas. La negación, el not, se va a efectuar a través de la exclamación, el símbolo de exclamación, y va a tener la propiedad de que cuando la expresión sea verdad, se va a convertir en falsa, y cuando sea falsa se va a convertir en verdad. En este caso, true es el valor de verdad, verdadero, y false es el valor de verdad, falso. El AND se va a representar con doble ampersand para decir cuando ambas se cumplan, va a ser verdadero. OR, en el conector OR que se realiza con
El símbolo que se muestra aquí en rojo nos va a permitir unir expresiones lógicas y con una expresión que sea verdadera va a interpretar toda la instrucción como verdadera. ¿Cómo vamos a poder desplegar información? Vamos a tener tres elementos, tres herramientas. En el objeto document vamos a poder efectuar la invocación del método write para mandar texto a la página HTML. También vamos a poder realizar un window invocar el método alert del objeto window y desplegarlo en un cuadro de alerta, que no va a ser la pantalla en la que se contiene la página web, sino otro cuadro, otra ventana de alerta. O lo vamos a poder mandar al log. El log es el historial que se va desplegando de la página a través del método log del objeto console. Ahora, ¿cómo realizamos la adquisición de información o cómo el usuario puede ingresar información? Aquí ilustramos a través de un segmento de una página web en la cual definimos dentro del tag script un método que se llama procesar, el cual va a consistir en desplegar el contenido o el valor contenido por un cuadro de texto definido dentro del cuerpo de la página. Y en la parte inferior, ¿cómo se va a realizar esto? Definimos la función a través de function, la palabra clave function, el nombre de la función, JSProcesar, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis porque no va a llevar parámetros, abrimos la llave, cerramos la llave, dentro de esa llave que abre y esa llave que cierra va el contenido de la función. ¿En qué consiste? Definir una variable que se llama input, a la cual le vamos a asignar el valor del objeto del documento cuyo identificador sea tx input a. En el tag body vamos a indicar el cuerpo de la página, el cual contiene un elemento input cuyo atributo id ha sido asignado con el valor txt input a. Es de tipo text, el cual se define a través del atributo type asignado a text y no tiene un valor predefinido. Y tenemos un elemento de tipo input, un tag input, con un atributo type asignado a button, es decir, va a ser un botón cuyo texto que se va a desplegar es procesar. Se definió a través del atributo value asignado al valor a la cadena procesar, y en el evento onClick se va a vincular a la invocación de la función que se definió dentro del bloque script. Y de esta manera vamos a obtener la información que ingrese el usuario. ¿Cómo vamos a efectuar un condicionamiento? Tenemos dos posibilidades. Una, determinar un bloque donde el conjunto de instrucciones que se encuentra dentro del bloque de llave que abre y llave que cierra se lleve a cabo cuando la expresión sea verdad, o sea, true. Entonces vamos a indicar la palabra clave if, abrimos paréntesis, la expresión lógica, cerramos paréntesis, iniciamos el bloque de instrucciones a través de la llave que abre y cerramos el bloque de instrucciones. Ahora, si queremos realizar una operación cuando no sea true el valor de verdad, es decir, cuando la expresión al ser evaluada regrese el valor false, entonces hacemos un bloque else, el cual se indica posterior al cierre del primer bloque. Entonces la sintaxis es if, abrimos el corchete, perdón, abrimos paréntesis, expresión, evaluamos la expresión lógica, definimos la expresión que vamos a evaluar, cerramos paréntesis, hacemos el primer bloque, que es cuando sea verdad, indicamos la palabra clave else, e indicamos el bloque cuando no sea true, es decir, cuando sea false. Podemos realizar el condicionamiento también a través de un bloque switch. El switch va a efectuar la evaluación de acuerdo al valor que contiene la variable. Es decir, yo digo var name es nombre de la variable y abajo para
cada case voy a decir los valores. Y para cada valor voy a definir un bloque de instrucciones. Entonces, en caso de que el valor sea A, dos puntos, bloque de instrucciones, indico el cierre, break, ¿sí? Y así para cada caso, para el valor A, el valor B, el valor C. Y voy a definir qué instrucciones o qué bloque de instrucciones se va a realizar. ¿Cómo realizo ciclos? Aquí encontramos la sintaxis del ciclo. Definimos una variable de tipo arreglo, a la cual le voy a ingresar valores a través del método push, y voy a definir una variable que se llama i, la cual voy a inicializar en 0. El ciclo se va a realizar mientras i menor que 10, y voy a incrementar en 1 el valor de i. Esta es la sintaxis base para los ciclos for. El ciclo for también puede ser que para cada elemento contenido en una variable, ya sea de tipo array o ya sea de tipo objeto, voy a recuperar para cada elemento, y esta es la sintaxis que vamos a utilizar. En este caso dice para cada var index in array, o sea, para cada index contenido en array. En este caso array será reemplazado por aval, a-val. Ciclo while, que quiere decir que mientras se cumpla una condición, se va a realizar una acción. Debemos tener cuidado porque estos ciclos pueden caer en ciclos infinitos, porque se cumpla siempre una condición. El ciclo do while, realizar algo mientras, o sea, la evaluación de si se cumple una condición es posterior a la realización del bloque de instrucciones. Ahora tenemos unos ejercicios que son crear arreglos conteniendo elementos conforme a límites mínimos y máximos, es decir, voy a crear un arreglo que contenga los valores entre 20 y 50. Voy a crear un arreglo que contenga valores entre 15 y entre 30 y hacer el programa. Crear arreglos conteniendo elementos conforme operaciones aritméticas, es decir, voy a multiplicar todos los valores entre 0 y 100 por 2 y situaciones semejantes. Esos van a ser los ejercicios que vamos a realizar. Ahora, podemos definir procedimientos a través de la palabra clave función. ¿Cómo vamos a identificar cómo vamos a diferenciar procedimientos de funciones? El procedimiento no regresa valores, no tiene como función, no persigue el objetivo de regresar valores producto de la operación. La función sí regresa valores. Entonces, ahora, ¿cómo definir un procedimiento? A través de la palabra clave function, la palabra reservada function. Nombre del procedimiento, abro paréntesis, cierro paréntesis. En caso de que lleve parámetros, indico el nombre del parámetro. En caso de que sean varios parámetros, indico nombre del parámetro, coma, nombre del parámetro, coma, nombre del parámetro, coma, tantas veces como necesite parámetros. Y finalizo la definición de parámetros con un paréntesis que cierra. Y dentro de una llave que abre y una llave que cierra, defino el cuerpo de la función. Para el caso de las funciones, al igual que en la definición de los procedimientos, voy a utilizar la palabra reservada función. Voy a indicar el nombre de la función, abro el paréntesis. En caso de que no tenga parámetros, cierro de manera inmediata el paréntesis. En caso de que tenga parámetros, indico el nombre del parámetro. Y en caso de que sean varios, los voy a separar por comas. Nombre del parámetro, coma, nombre del parámetro, coma, nombre del parámetro. Cierro la lista de parámetros a través de un paréntesis que cierra. Abro las llaves. Y algo importante, la última instrucción de una función va a ser el valor, la palabra clave return y el nombre que se retorna de la variable que retorna, punto y coma. O el valor que se retorna, punto y coma. Es decir, las funciones van a regresar valores a quien las invoque. Y termino el bloque de instrucciones cerrando la llave.
con una llave que cierra. Aquí vamos a realizar una ejemplificación de eventos. Nosotros podemos definir funciones. Por ejemplo, vamos a definir la invocación de funciones al interior. Aquí estamos diciendo que una función va a realizar la invocación de una función interna que se llama onPremop y una que se llama onMop después de realizar el movimiento o la asignación de valores. Esto da pie a que nosotros realicemos la extensión de eventos predefinidos por nosotros como desarrolladores. Hasta aquí, agradezco su atención, espero los contenidos hayan sido de utilidad y les deseo muy buena tarde.